El patio del Hospital San Gabriel temblaba bajo un sol pálido y seco, mientras pacientes en sillas de ruedas miraban al mundo como quien ya se había rendido. Entre las sombras apareció un niño con poncho beige y sandalias gastadas, como si no perteneciera a ese lugar, o tal vez perteneciera más que todos. Nadie sabía su nombre, ni de dónde venía. Solo apareció con el cabello alborotado por el viento y una flor silvestre en el bolsillo. Caminó hacia una anciana encorvada en su silla, con la mirada perdida en el dolor. «¿Puedo darte un abrazo?», susurró. Ella dudó. Luego asintió, y cuando sus bracitos la envolvieron, algo cambió. Suspiró, y lágrimas silenciosas rodaron. Cuando quisieron preguntarle al niño quién era, ya no estaba allí. Doña Remedios, la anciana del abrazo, se levantó de su silla al día siguiente. Sola, sin ayuda. Las enfermeras gritaron. Los médicos no pudieron explicarlo, y entonces comenzaron los rumores. Que un niño con manos pequeñas y ojos profundos había sanado a la viejita con un abrazo. La noticia se esparció como fuego por los pasillos del hospital. Don Ramiro, el director de la institución, hombre escéptico y severo, lo consideró una locura. ¿Milagros? Aquí, eso es cosa de telenovela barata, bufó. Pero algo dentro de él se estremeció al ver con sus propios ojos a doña Remedios caminando por los pasillos, repitiendo solo una frase. «Fue el niño, ese niño». El director ordenó a los guardias: «Si vuelve a aparecer, tráiganlo ante mí». Besnus, el ala pediátrica, donde el silencio pesaba más que la fiebre. Lupita, una niña de 8 años con leucemia avanzada, soñaba despierta mirando por la ventana. Su cabello había caído hacía meses, pero aún decía que cuando el viento soplaba, sentía sus trenzas bailar por dentro. Esa tarde, entre los reflejos del vidrio, vio al niño. Estaba allí, parado, sonriendo como quien guarda un secreto en el pecho. «¿Quieres un abrazo?», preguntó con voz baja, casi como una oración. Lupita abrió los brazos, lentamente. Cuando se abrazaron, el cuarto se volvió más claro. El monitor cardíaco marcó un ritmo nuevo y la enfermera corrió, pero allí solo estaba Lupita, sonriendo por primera vez en semanas. Los rumores se propagaron como leyenda viva. El niño de los abrazos aparecía donde el dolor era mayor y dejaba solo paz en su lugar. Pero nadie podía verlo 2 veces. Las cámaras de seguridad del hospital mostraban fallas justo en el momento en que aparecía. Don Ramiro, ahora inquieto, reunió al equipo. «Quiero ojos en cada pasillo. Descubran quién está detrás de esto». Mientras tanto, en el jardín trasero, el niño se acercaba a un joven en coma, acariciando su mano con ternura. «Todavía tienes una promesa por cumplir», murmuró. Tocó su pecho y lo abrazó suavemente. Las luces parpadearon. El joven abrió los ojos por primera vez en meses. En la oficina acristalada del hospital, don Ramiro giraba su taza de café con las manos temblorosas. Por primera vez en años, sentía que algo se le escapaba del control. Médicos veteranos comenzaban a murmurar en los pasillos. «Él vino a verme anoche», decía una técnica de enfermería. «Tocó mi hombro y desapareció mi dolor de espalda». La fe olvidada comenzaba a florecer como hierba en el concreto. Ramiro explotó. «Eso es sugestión colectiva, coincidencias». Pero su mirada vaciló. Recordaba el día en que perdió a su hijo y la oración que nunca se atrevió a hacer. Cuando se quedó solo, susurró al techo: «Si es verdad, muéstramelo». Mientras tanto, el niño vagaba por la ciudad. Dormía en bancos de plaza, sonreía a los perros callejeros y compartía pan con los mendigos. Lo llamaban el niñito de luz, pero él nunca decía su nombre. Un día encontró a un borracho tirado junto al metro. Se sentó a su lado sin prisa y le ofreció un abrazo.
El hombre, cubierto de vergüenza y orina, intentó alejarlo. «No, niño, yo no valgo nada». Pero los bracitos se cerraron en su cuello y el silencio se hizo total. Cuando despertó, horas después, el hombre estaba limpio, con los ojos llorosos. Caminó hasta una iglesia y se arrodilló por primera vez en 20 años. Las noticias comenzaron a salir en los periódicos locales. Niño misterioso realiza curaciones con abrazos. En la televisión, los expertos intentaban explicar sugestión psicológica, histeria colectiva. Pero nadie podía discutir los exámenes. El hospital registraba casos inexplicables, tumores que desaparecían, heridas crónicas que sanaban en una noche, pacientes con depresión profunda que sonreían sin razón. Don Ramiro veía todo con los puños apretados. Mandó imprimir decenas de retratos hablados basados en los relatos y los hizo repartir por la ciudad. Es real, y voy a descubrir quién está detrás de esto. Pero, en el fondo, algo en su corazón ya creía y temía encontrarlo. En la capilla vacía del hospital, donde nadie rezaba desde hacía años, el niño apareció. Se sentó en la última banca y encendió una vela. Estaba solo, o casi. Al fondo, una mujer de bata blanca lo observaba con los ojos llenos de lágrimas. Era la doctora Camila, oncóloga reconocida, incrédula desde que perdió a su madre por el cáncer. Se acercó despacio, se arrodilló junto al banco. «¿Has perdido a alguien?», preguntó. El niño miró al frente, sereno. «Todos pierden, pero el amor se queda, y con él sanamos a los demás». Ella comenzó a llorar en silencio. Entonces, él extendió los brazos, y en ese abrazo, Camila sintió que su madre todavía estaba allí. A la mañana siguiente, la doctora Camila llamó a don Ramiro. «Lo vi», dijo con firmeza. «No es un delirio. Me abrazó, y algo cambió dentro de mí». Ramiro, escéptico y agotado, la miró como si estuviera viendo a alguien que había cruzado una frontera invisible. «¿Quieres que crea que un niño te sanó por dentro?», desafió. Ella solo asintió, con una paz que no se podía fingir. Ramiro giró hacia la ventana, donde el cielo empezaba a aclararse. Si eso es verdad, entonces no es solo un niño. Por primera vez, su voz se quebró. Por primera vez sintió miedo. Miedo de que la realidad ya no estuviera bajo su control. En el ala de neurología, un niño autista que no hablaba desde hacía 3 años, Pedrito, fue encontrado riendo solo en su cama. A su lado, una flor seca y una pulserita de tela con bordado de colores. La enfermera, desconcertada, llamó a la madre, que corrió al cuarto. «Mamá», dijo Pedrito con voz baja, «el niño me enseñó a sonreír con el corazón». La mujer se arrodilló, gritando de alegría. Los médicos entraron, lloraron, grabaron, y otra vez no había rastro del visitante. Pero ahora todos lo sabían. Él existía, era real, invisible para las cámaras, pero visible para los corazones. El rumor ya tenía nombre: el niño de los brazos de luz. Las redes sociales estallaron. Influencers, periodistas e incluso políticos comenzaron a usar la imagen del niño milagroso para ganar seguidores. Lo apodaron el ángel del hospital. Instalaron carpas frente al San Gabriel esperando su aparición. Personas con enfermedades graves, en sillas de ruedas o en camas improvisadas, llenaban la acera. Don Ramiro comenzó a perder el control de la situación. «Están tratando de lucrar con él», bramó, y tomó una decisión extrema. Contrató investigadores privados para descubrir quién era ese niño. Quería nombre, origen, familia, pero siempre obtenían el mismo resultado: no existía en ningún registro. Mientras tanto, en la cima de una colina lejana, el niño se sentaba solo, mirando el atardecer con un trozo de pan viejo y una vela a su lado. Abrazaba su bolsita de tela, donde guardaba un librito de oraciones y pequeñas cintas de colores.
Cada cinta tenía un nombre escrito a mano. Hoy fue Pedrito, mañana, quizás, el señor Ramiro. Sus ojos brillaban, pero había cansancio en su rostro. Cada abrazo le dejaba una sombra leve, como si diera una parte de sí en cada sanación. Aún así, sonreía. Dios todavía necesita que me quede un poquito más, murmuró al cielo, como quien responde a un llamado que no todos oyen. Una noche de tormenta, don Ramiro despertó empapado en sudor tras un sueño más real que el hospital mismo. Se vio arrodillado ante un niño de ojos luminosos en una sala blanca y silenciosa. «No estás aquí por casualidad», decía el niño en el sueño. «El vacío que cargas también necesita ser abrazado». Ramiro despertó con los ojos llorosos y el corazón agitado. Se levantó, se puso el abrigo y bajó al comedor del hospital, donde, para su sorpresa, encontró al niño sentado, comiendo una manzana. «Tú», murmuró. El niño sonrió como si ya lo conociera desde siempre. «¿Estás listo ahora?», preguntó solamente. Ramiro se acercó con pasos vacilantes. Su autoridad, sus títulos, todo se desvanecía ante esa mirada tranquila y antigua. «¿Quién eres?», susurró. El niño no respondió, solo abrió los brazos y esperó. Ramiro dudó, y luego cayó de rodillas, como quien lleva siglos de dolor, y se dejó abrazar. En ese instante recordó todo: al hijo que perdió, la oración que nunca, dijo, el endurecimiento de su corazón. Y entonces lloró, no como un hombre poderoso, sino como un padre roto. El abrazo fue breve, pero algo dentro de él cambió. Cuando se levantó, el niño ya no estaba. Solo quedaba la mitad de una manzana y una cinta azul con el nombre Gabriel, el nombre de su hijo. A la mañana siguiente ocurrió algo inexplicable en el Hospital San Gabriel. Al amanecer, todas las velas de la capilla se encendieron solas, aunque estaban apagadas y no había nadie cerca. Una luz dorada atravesó los vitrales, iluminando directamente el altar, y todos los pacientes de la sala terminal contaron haber soñado con el mismo niño. «Me dijo que todo estaría bien», murmuró un señor que no hablaba desde hacía años. Enfermeros relataron escalofríos suaves, como dulces caricias, y un perfume de flor silvestre en el aire. La doctora Camila corrió a dirección. «Don Ramiro tiene que ver esto con sus propios ojos». Por primera vez, él no dudó. «Vamos a la capilla». Al entrar, Ramiro cayó de rodillas otra vez. El altar estaba decorado con pequeñas cintas de colores, iguales a las del saquito del niño. Cada cinta ahora tenía el nombre de un paciente sanado. En el centro, una nueva: Ramiro, perdón aceptado. A su lado, una Biblia infantil y una vela encendida, con una llama que no titilaba, a pesar de la brisa constante que pasaba por el lugar. Afuera, una multitud comenzaba a reunirse. Algunos decían haberlo visto en la plaza, otros juraban que caminaba descalzo por el césped mojado, dejando huellas secas, pero cuando fueron a buscarlo, ya no estaba. Era como si el cielo jugara a las escondidas con la fe de los hombres. En la plaza central de la ciudad, miles de personas comenzaron a reunirse en silencio. Nadie convocó, nadie organizó, simplemente lo sintieron. Algunos sostenían velas, otros traían fotos de familiares enfermos. Una madre lloraba con su bebé en brazos, repitiendo: «Si él viene, mi hijo vivirá». En lo alto de un edificio cercano, el niño observaba todo con los pies colgando y una mirada llena de ternura. Sostenía una pequeña cinta amarilla entre los dedos, como si eligiera su próximo destino. En el corazón de la multitud, don Ramiro sujetaba fuerte la cinta con el nombre de su hijo y murmuraba: «Si realmente eres tú, déjame verte una última vez». Entonces a las 18:06 el viento se detuvo. Los árboles quedaron inmóviles. Las velas encendidas no titilaban.
Un silencio sagrado envolvió la plaza, como si el tiempo contuviera el aliento, y él apareció, en el centro de la multitud, caminando despacio, con los pies descalzos, los ojos serenos y una flor fresca en la mano. Nadie se atrevía a tocarlo. Los niños sonreían sin entender, los ancianos lloraban con devoción. Don Ramiro, sobrecogido por algo más grande que él, abrió paso entre la gente hasta quedar frente al niño. «¿Eres tú...?» El niño no respondió, solo sonrió y lo abrazó. Y en ese abrazo, Ramiro sintió a su hijo perdido, a la fe olvidada y a la paz que tanto buscaba, todo al mismo tiempo. Cuando el abrazo terminó, Ramiro miró a su alrededor y notó que todos en la plaza estaban de rodillas. Nadie lo ordenó, nadie lo pidió. Fue un impulso colectivo, como si algo sagrado habitara el aire. El niño caminó lentamente hasta las escaleras de la iglesia y se sentó en el último peldaño, observando la ciudad con ojos de despedida. La doctora Camila se le acercó. «¿Por qué te vas?», preguntó. El niño sonrió con dulzura y respondió: «Porque ya no soy necesario. Aquí». Camila intentó detenerlo. «Pero, ¿quién eres?». Él solo miró al cielo y dijo: «Solo soy un abrazo que vino de parte de Dios». Mientras las nubes doradas descendían como velos sobre la ciudad, el niño se puso de pie. De su bolsita de tela sacó una última cinta, blanca, sin nombre. Subió hasta la cima de la colina donde todo había comenzado. El mismo lugar que muchos ya no se atrevían a subir. Allí colocó la cinta a los pies de una cruz oxidada que el tiempo casi había olvidado. Multitud lo observaba desde lejos, pero nadie tuvo el valor de seguirlo. Cuando el sol tocó el último rincón del cielo, el niño abrió los brazos como queriendo abrazar al mundo entero, y desapareció, no como por arte de magia, sino como el viento que se disuelve en el horizonte, y por un instante el mundo se detuvo para sentirlo. La semana siguiente, el Hospital San Gabriel era otro. Las salas antes silenciosas ahora vibraban con risas, pasos de pacientes recién sanados y oraciones espontáneas en los pasillos. Ramiro, que antes vestía trajes oscuros y mantenía distancia de todos, ahora visitaba camas, escuchaba historias y hasta repartía flores silvestres entre los enfermos. Mandó construir una pequeña capilla en el jardín con una placa sencilla: «Aquí pasó un abrazo del cielo». La doctora Camila, transformada, reabrió un antiguo proyecto para atender gratuitamente a pacientes pobres, y cada mañana, al entrar, tocaba la cinta blanca que el niño había dejado y sonreía como si el día empezara con un abrazo. En la escuela pública de la periferia, los niños comenzaron a dejar flores sobre una piedra lisa en el patio, diciendo que eran para el niño que curaba. Al principio, los maestros intentaron detenerlos, pero se rindieron al ver que los pequeños discutían menos y se cuidaban más. Un día, Pedrito, el niño autista, escribió en el pizarrón, sin que nadie se lo enseñara: «Dios guarda abrazos escondidos en personas pequeñas». La frase se convirtió en mural, y en la plaza central cada noche alguien encendía una vela en el mismo peldaño donde él se sentó. Nadie decía una palabra, solo miraban al cielo y sentían como si él aún estuviera allí, listo para abrazar otra alma cansada. Cierto día, una reportera de un canal nacional llegó a la ciudad. Quería grabar un especial sobre el Niño del Milagro. Entrevistó a pacientes, médicos, vecinos, pero nadie tenía su apellido, ni partida de nacimiento, ni una foto clara. «Es imposible que alguien simplemente no exista», exclamó. Al final del día, agotada, entró a la pequeña capilla del hospital. Allí encontró a una señora arrodillada. «Doña Remedios, fui la primera en ser sanada», dijo con una sonrisa, «pero recién ahora lo entiendo.
El niño no vino solo por nosotros, vino por el mundo, y el mundo está tan ruidoso que necesitó un silencio como el de él para escuchar el milagro. La periodista, conmovida, apagó la cámara. Esa misma noche, Ramiro soñó con él una vez más, pero esta vez el niño era solo luz. Estaba sentado en la misma colina, jugando con cintas de colores que volaban como banderas al viento. ¿Todo está bien ahora?, preguntó el niño. Sí, respondió Ramiro, pero te extraño. Entonces la luz lo envolvió como un abrazo eterno, y una voz, suave como el viento entre las hojas, susurró: «Mientras haya amor, yo nunca me voy del todo». Ramiro despertó con lágrimas en los ojos, pero con una sonrisa serena. Miró por la ventana, y en el vidrio empañado había la huella de una pequeña mano. Afuera había brotado una flor solitaria. Pasaron los meses, y aunque no hubo nuevas apariciones, el niño seguía presente en todo, en los abrazos más largos, en los perdones que antes no se daban, en las cintas que los niños colgaban de los árboles. En el hospital, una pared entera fue dedicada a él, el muro de los milagros. Cada paciente sanado dejaba allí su cinta, su nombre, su oración. Algunas personas viajaban desde lejos solo para ver el lugar donde el niño de Dios había pasado. Pero había un detalle curioso. Nadie recordaba haberlo oído gritar, correr, ni pedir nada. Él solo escuchaba, sonreía y abrazaba, como si su misión fuera sanar el silencio que grita dentro del alma. Un domingo por la mañana, un niño muy parecido a él apareció en una villa lejana con una bolsita de tela como la del otro, pero al ser rodeado por la multitud solo dijo: «Solo vine a dejar un abrazo para el próximo que lo necesite», y se fue, desapareciendo entre callejones y polvo. La Cintus. Historia entonces creció. Se volvió canción popular, mural en escuelas, tatuaje discreto en brazos que alguna vez fueron curados. Pero ya nadie se atrevía a buscarlo. Todos comprendían. Él solo aparecía cuando el corazón estaba listo, porque su nombre no importaba, su origen no importaba. Lo que quedaba de él era el abrazo. En la colina donde todo comenzó, hoy hay una cruz de madera simple, con flores silvestres dejadas por manos anónimas. Don Ramiro, ahora un hombre de cabello blanco y sonrisa serena, va allí cada mes con una cinta blanca en el bolsillo y un pan para compartir con quien se acerque. A veces los niños se sientan a su lado y él les pregunta, mirándolos a los ojos: «¿Tú crees en los milagros?». Si el niño responde «sí», Ramiro solo sonríe. Entonces tú también puedes ser uno, porque ahora lo sabe. Los milagros no gritan, susurran, y si estás en silencio, también vas a sentir ese abrazo. El tiempo pasó, la gente cambió, pero esa ciudad nunca olvidó al niño. Cada 14 de 1900, octubre, día de la primera sanación, se encienden velas en las ventanas y todos se abrazan, incluso los que antes tenían vergüenza de mostrar afecto. Y en ese instante, entre tantos abrazos sinceros, alguien siempre mira al cielo, como buscando una silueta pequeña de sandalias gastadas, con una flor en el bolsillo y una sonrisa tranquila. Tal vez está ahí, tal vez nunca se fue, pero lo que importa es lo que dejó, un legado silencioso de amor, porque al final hay dolores que solo un abrazo